desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Vamos a seguir con este texto al menos 2 o 3 semanas más. Nos vamos a seguir centrando en lo que estamos viendo ahora en este tiempo, que es el capítulo 4 de Lucas. El lugar es la sinagoga de Nazaret, ahí donde está Jesús, donde da su primer sermón y donde hace la presentación de su ministerio. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Así que vimos en estas semanas la actitud de Cristo Jesús con respecto a la misión que tenía, cómo afrontó él lo que tenía que hacer. Dijimos que Jesús es nuestro ejemplo y ese ejemplo es el Jesús hombre, o sea, el Jesús que caminó en esta tierra. A ninguno de nosotros Dios nos está pidiendo que seamos imitadores de Él como Dios. Se nos está pidiendo que seamos imitadores de Él como Él anduvo en esta tierra, así nosotros deberíamos andar. Y cómo Él afrontó esa misión, ahí nos está dejando un gran ejemplo, cómo afrontó lo que tenía que hacer y negó las comodidades propias, incluso, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, no tomó ser Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de eso, ¿no es cierto? Se nos pide a nosotros exactamente lo mismo, y Él niega esas comodidades en pos de su propósito, del propósito que tiene Jesús. Después vimos también la tragedia de lo que significa darle la espalda a Jesús, darle la espalda a ese mensaje, a eso que Él nos está proponiendo, por algo más cómodo, por algo distinto, incluso por no querer el evangelio que Él propone y armarnos un evangelio a nuestra medida. Eso lo vimos también cuando vimos cómo eso significa darle la espalda al futuro. Después vimos que entendimos por medio de esto también que nuestra misión es continuar con la misión de Jesús, que nuestro ministerio es una continuación del ministerio de Jesús. No es algo aparte, no es algo que se ha terminado con Jesús y que nosotros estamos haciendo una cosa distinta, sino que es la continuación del ministerio. Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros seguir, o sea, la pelota está en nuestra cancha. Ahora tenemos que nosotros salir a jugar. Y tenemos que caminar, ¿no es cierto?, por este camino que Jesús abrió. Y en el mensaje de la semana pasada lo que vimos es que podemos visualizar por medio de nuestro entendimiento, de la sabiduría, de la oración, de la acción también, porque haciendo las cosas a veces uno se da cuenta de cuáles son los desafíos. A veces en lo abstracto, ¿no es cierto?, del pensar solamente, del planear, de la oración solamente y del ayuno y de todas esas disciplinas, uno a veces pierde realmente el enfoque de qué es lo que tiene que hacer. Por medio de todas esas cosas y por medio de la acción, por medio de hacer, ¿cómo encontramos nuevos desafíos? Encontramos desafíos que están ahí esperándonos y que la semana pasada pusimos 4. Fueron 4 frentes de batalla, por decirlo de alguna manera.
mantenernos, que nos debíamos mantener activos, sin derrochar las fuerzas, ¿no es cierto? Enfocando las fuerzas. Sabemos que el mundo humano y el mundo al cual Jesús nos llama es un mundo limitado. Hay una limitación. Hay una limitación de tiempo, hay una limitación de fuerzas, hay una limitación de todo. Somos seres limitados. Y es la manera en la cual escogió Dios para llevar a cabo su misión. Es no poder. O sea, el no derechos, el no poder, el hacer todo con mucha garra. El Señor no te dice, bueno, yo te voy a dotar de un poder inmenso para que vos salgas ahí a multiplicar panes, a hacer otras cosas y todo eso, sino que lo que dice el Señor es, ¿qué tenés en la mano? Así como le preguntó a Moisés, cuando Moisés no decía, bueno, pero yo no bueno, ¿qué tenés en la mano? Una vara tengo. Bueno, esa vara sirve. ¿Qué tenía David en las manos? Escogió ahí unas piedras, las mejores, las redondas, y las dirigió a un lugar, hubo un enfoque. Entonces, esas cosas son las que nos hacen pensar en esta misión que nos está proponiendo Jesús, porque esto de liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos, darle buenas nuevas a los pobres, pregonar el año bueno del Señor, ese es el mensaje, y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, Jesús nos da acá las herramientas. Y ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta solamente la primera parte del verso 18. De la semana que viene vamos a ver el verso 19, pero entendemos, queremos ver el tema de por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, ¿no es cierto? Entendiendo a los pobres y a su pobreza. Yo lo titulé este mensaje, peregrinos con los pies en la tierra, ¿no es cierto? Porque siempre se nos habla de ser peregrinos, tener la mente en el cielo y tener que esto de acá no vale nada. Bueno, pero mientras estamos acá los pies tienen que estar sobre la tierra, no a medio camino. Se nos dice que hoy estamos en la tierra y que mañana estaremos en el cielo, pero hoy estamos en la tierra. No podemos sacar los pies de la tierra. Nosotros estamos hechos, de hecho, Jesús les dice, yo necesito lavarte los pies, le dice a Pedro. Y nos habla de la suciedad del mundo, de lo que uno camina todos los días, de eso. Y él le dice, lávame de cuerpo entero. No es necesario, solamente los pies. Solamente los pies te tengo que lavar. Porque se manchan de estar ahí en el barro, caminando, trabajando. Y Jesús nos dice, bueno, a estos pobres y a esa pobreza es con la que tenemos que trabajar y tenemos que anunciar las buenas nuevas. Y acá tenemos dos cosas. Tenemos dos interpretaciones erróneas de las palabras de Jesús. Vimos que del 4, 18 y 19 nos muestra la misión de Jesús. Vino a dar buenas nuevas a los pobres. En concreto, la liberación de los cautivos, recobrar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Ese texto está sujeto a esas dos malas interpretaciones que se hicieron desde el principio. Primero es limitar la pobreza y la cautividad y todo lo que sea solamente a las circunstancias físicas y sociales. Como que nosotros no tenemos la culpa de que haya pobres. No entender una responsabilidad con respecto a nuestra realidad. No hacernos responsables de las realidades. La primera mala interpretación de esta, que limita a los pobres, los cautivos, los oprimidos y los ciegos, es que se centra solamente en esas circunstancias físicas y sociales. Pero Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, le dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. ¿No es cierto? De esto se trata, a veces uno trata solamente a las personas incrédulas de esto, pero Jesús le está hablando a la iglesia, le está hablando a una iglesia, le está diciendo que son miserables,
¿Qué es ser miserable si no es no tener misericordia? Dijimos que el antónimo de la misericordia, de ser misericordioso, no es ser inmisericorde, sino que es ser miserable. Sino que es que no tener empatía y no pensar, como veíamos en el texto de la semana pasada, ¿no? Arrogancia, ¿no? Mirar como desde arriba, ser arrogante, satisfecho de nosotros mismos, pensarnos ricos, pensarnos que no nos falta nada. Lo que vemos por el contrario, que a los ojos de Dios somos pobres, estamos desnudos, y debería ser así para nuestros ojos también. Nosotros tenemos que tener conciencia de cómo estamos. Fíjense que Pablo dice en una de sus epístolas, nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. ¿No es cierto? Que cada uno piense en sí mismo de manera lógica, de manera pensante y no como un loco, pensando que es Superman, ¿no es cierto? Pensando que es un superhéroe, que tiene estas cosas de que, porque a lo mejor este mensaje que está tan de moda, ¿no es cierto? El tema de decretar, declarar, y que si vos lo creés, vos lo podés hacer, ¿no? Como vemos hace varios años, salió hace ya como cerca de 20 años, la película, la primera película y el libro, El Secreto, ¿no es cierto? Que es el tema este de llamar del universo las cosas, ¿no es cierto? Y nosotros le dimos una mirada como que, bueno, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Dios es Dios. Nosotros, cosa aparte. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas así, muchos de nosotros actuamos de esa manera, actuamos así, y en verdad nuestros corazones tendrían que abrirse como se abrió el corazón de Zaqueo, ¿no es cierto? Esa forma de apertura de corazón, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que como cristianos nuestros corazones deberían estar abiertos de esa manera y saber que muchas veces nuestras actitudes provocan pobreza, opresión, cautividad, ¿no es cierto? Que nuestras palabras, si bien no son esas palabras que decimos, bueno, sale de nuestra boca, tiene poder para creación o algo, sí tiene poder en el sentido de crear realidades, de crear realidades o pensamientos en las personas y de crear circunstancias en las personas. Lo que uno dice no se puede volver a meter adentro y uno puede lastimar a alguien o puede hacerlo miserable y lo puede hacer simplemente con una palabra. Y esa palabra después uno le puede decir perdoná, no me di cuenta, estuve mal, pero esa palabra queda. Esa palabra tiene consecuencias. Entonces lo que dice Jesús acá es, tienen que hacerse cargo. Tienen que hacerse cargo que es parte de ustedes esta pobreza. La segunda mala interpretación de estas palabras de Jesús es que la iglesia no tiene que hacer ningún esfuerzo para aliviar la pobreza física y social. Nosotros tenemos en cuenta muchas veces el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Ojo, ese texto fue tomado por la iglesia primitiva y hasta el año más o menos 400, 500, más o menos, ¿no? Siglo IV, por ahí, fue tomada siempre como que Jesús lo que abrió fue la generosidad de las personas hacia compartir. O sea, ese chico que arrimó esas cositas nada más y las puso al servicio de Dios, todos hicieron exactamente lo mismo. Por eso sobraron canastas. O sea, todos tenían, pero nadie compartía. Y Jesús los animó con ese chico que se había arrimado, él animó a los otros a hacer exactamente lo mismo. Así fue tomada durante los primeros 4 siglos de nuestra era, ¿no es cierto? Desde Cristo para este lado. Hasta el año 400, 500 fue tomado así. Después, algunos padres, obispos de la iglesia temprana, le empezaron a dar un sentido más sobrenatural.
quedó el sentido sobrenatural, pero si uno lee las cartas y los textos de los padres de la iglesia, digamos, los padres de la iglesia son los que vienen después de los apóstoles, ¿no es cierto? La intención que le daban era esta, la de compartir, la de animar a otros a hacer exactamente lo mismo. Y no al milagro de multiplicación, que puede darse. O sea, Dios alimentó a los israelitas durante 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Nadie está negando eso. Pero lo que sí, a veces el pensar en el milagro nos quita como un peso de encima, como, bueno, si Dios no lo hace, yo no lo voy a hacer. Entonces como que te quita cierta responsabilidad y vos no haces para que Dios haga. Y nos dicen eso, ¿no? Dice, bueno, cuando vos dejés de hacer, Dios va a hacer. Bueno, es un concepto erróneo, no es ni una cosa ni la otra. Siempre tenemos que estar en un equilibrio, porque lo importante acá es ser equilibrado. Cuando no sentimos compasión y no tomamos ninguna acción en nombre de las personas que son materialmente pobres y que están hambrientas y que son cautivos injustamente, detrás de rejas, a lo mejor de hierros visibles, de alguien que está encarcelado o que está preso de una adicción, preso de una relación, presos de un montón de cosas, y que son aplastados por circunstancias actuales, además de una difícil situación eterna que tienen, que es no conocer a Jesús. Pensaba, ¿no? Que tenemos que ser una iglesia, debemos ser una iglesia, no solamente tenemos, sino que debemos, es una orden del Señor Jesús, ser una iglesia que no cometemos estos dos errores, que no cometemos ni el error de pensar que los pobres no son pobres por culpa nuestra también, que no hay algo que tiene que ver y que no es solamente la circunstancia y el tiempo y todo, sino que cada uno de nosotros ha alimentado algo más grande, ¿no es cierto? Como decía, casi siempre cito a John Stott cuando dice, no es que deberíamos ser austeros porque de esa manera quitaríamos el hambre del mundo. Deberíamos ser austeros, tener un modo bastante sencillo de vivir, por solidaridad con los demás. Necesitamos sentir compasión y tenemos que ser una iglesia que no se vaya hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Dice el Antiguo Testamento que Dios ha creado una calzada que se llama calzada de santidad. Y por más torpe que uno sea, por más tonto que uno sea, por más chueco que uno sea, no se va a deslizar de ahí. Los pies no van a resbalar ahí. Cuando uno camina sobre esos pasos de Jesús, sobre esa calzada de santidad, que no es una santidad como llamado un halo de brillantez alrededor nuestro. No lo tomemos como algo místico. Tomemos santidad como separados del mundo con una misión, separados para una misión. Ser santo es ser eso, ser santo es ser lo que debemos ser. Como está en las máximas de General San Martín, no serás lo que debas ser o no serás nada. Uno tiene que ser y tiene que estar a la altura de lo que Dios está pidiendo. Yo estaba revisando ahí entre mis estudios de pietista, ¿no es cierto? Desde los movimientos pietistas, de los movimientos piadosos, de los cuales la gente se negaba a vivir de una manera, y lo que buscaba era agradar a Dios en todos los sentidos, y de ahí nace el movimiento pietista, que no se conformaba, y de ahí nació también la iglesia bautista, y de ahí nació también la iglesia wesleyana, y la iglesia metodista, la iglesia pentecostal, de esos movimientos, de esas iglesias de santidad, ¿no es cierto? Pero bueno, de esos movimientos pietistas, de esos movimientos de santidad. Y leía Jonathan Edwards, también otro predicador pietista, y dice así:
Dice, debemos desear el cielo más que las comodidades y placeres de esta vida. Nuestros corazones deben estar desapegados a estas cosas, como los de un viajero. Estas cosas solo se nos prestan por un tiempo pequeño, para servir en un momento presente. Pero debemos poner nuestros corazones con miras al cielo como nuestra herencia para siempre. Fíjense lo que dice acá. Dice, debemos anhelar más el cielo que las comodidades y placeres de esta tierra. Y tienen que estar todos despegados de esto como un viajero, que no se puede llevar todo lo que tiene. Uno cuando anda viajando por ahí, cuando uno es peregrino, no puede andar con la casa a cuestas. Uno lleva una valijita con sus cosas más preciadas, con sus cosas, con el bolsito de mano, digamos. Uno anda con eso. Y lo demás queda. Pero entendemos que esas cosas son para nuestro disfrute, son para dar, pero que se nos prestan. Fíjense, él no pone se nos dan, se nos donan, se nos prestan por un momento chiquitito, por un pequeño momento. Y para servir ¿cuándo? Ahora, en el momento presente. Él dice es ahora. Nuestra vida acá es muy corta si la comparamos con la eternidad. Este mundo es la verdad que es un campo de batalla. Hoy vemos el campo de batalla que está en Israel, pero el mundo es el campo de batalla, ¿no es cierto? De hombres contra hombres. De hombres contra hombres y de hombres contra Dios. Porque Dios no nos creó para esto. Dios nos creó para otra cosa. Y nosotros estamos encaprichados en hacer nuestras cosas a nuestra manera, con nuestra forma, y hablamos a veces de un poscristianismo, ¿no es cierto? Yo lo veo bien el poscristianismo con respecto a el poscristianismo, si hablamos del cristianismo tradicional, pero no poscristianismo porque, como decía Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Y él no decía, bueno, murió Dios y lo matamos y todo ese tipo de cosas. Lo que él decía es, miren, el tema es que nos hemos dado cuenta que Dios no existe y que tenemos que ser artífices de nuestro propio destino. Entonces, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no tenemos que tener en cuenta a Dios porque Dios no está mirando, no hay nadie ahí, hagámonos cargo. Y de la manera que nosotros estamos pensando, lo que él dice en ese escrito de Dios ha muerto, él lo que dice es, miren, el tema es que hemos perdido la inocencia y no la vamos a volver a recuperar nunca más. Así que tenemos que hacernos cargos y tenemos que hacernos cargo de nuestro destino. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en todo caso lo que tenemos que darnos cuenta es que Dios realmente existe y que tenemos que hacernos cargo de eso. Y que se nos va a pedir cuenta de eso. Vemos en este campo de batalla que es el mundo, vemos cadáveres en la tierra, ¿no? Que son estos productos de esta masacre, ¿no? Que se nos hace muy difícil describir, y que la incredulidad y que el pecado envían a la gente a la miseria temporal, por malas decisiones, con todo lo que ella... Porque el pensar en estas cosas, como se nos dice acá, que se nos prestan por un ratito nada más, y que se nos prestan para servir en el presente, cuando uno dice, este tipo deja hoy de ganar plata y pueden vivir sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Hoy vemos que las grandes fortunas del mundo son todas heredadas. No hay ninguno que se haya puesto ahí a trabajar, que mi abuelito tenía un carrito, salía a vender verdura y ahora es dueño de la mitad de la pampa. No existe eso. Todos son hijos de los hijos de los hijos y de los recontra tatarahijos de los dueños siempre de la tierra, de los dueños siempre del dinero, de los dueños del poder. Tienen poder de todo tipo. Y vemos que son ellos los que envían a mucha gente a la pobreza. ¿No es cierto? Son ellos los que acaparan las vacunas. Son ellos los que no quieren liberar las patentes. ¿Para ganar qué? ¿Para ganar qué? Para ganar plata que no se pueden llevar. Para ganar poder que no van a poder ejercer, porque delante de Dios no van a poder ejercer poder.
Porque comparado con el poder de Dios, a mí me encanta ese pasaje en el cual Pablo dice que cuando se presente el anticristo con todo su poder, con todas sus galas, con todas sus señales, con todos sus milagros, él lo va a destruir no en una guerra, no en una batalla. Vieron que hay una imagen ahora que está bastante difundida a veces en Facebook y todo, que Dios pulseando con el diablo, Jesús pulseando con el diablo. ¿Lo vieron en alguna imagen? Jesús pulseando con el demonio, ¿no? No. La cucaracha no discute con la suela del zapato. Dios, Jesús, los va a destruir, como dice Pablo, con el resplandor de su venida. Me encanta una película que la vi cuando ni siquiera pensaba en estar en la iglesia. De muy chico, que era La Profecía, ¿no? Son 3 películas. Y la última película, que actúa el mismo actor, hace de Damian, del anticristo, hace el mismo actor que después trabaja en Jurassic Park, que hace uno de los personajes de Jurassic Park. Y recuerdo que todo era una pelea y todo era un armado para la gran batalla final, y se estaban armando y había que matar al Nazareno, y cómo te odio, Nazareno, y tenía una estatua ahí de Jesús, y él le enterraba más las espinas en la cabeza y lo flagelaba, y era una cosa así muy tétrica, ¿no? Y él lo odiaba con toda su fuerza y todo. Y él va a pelear, ahora te voy a matar y ahora vamos a ir, qué sé yo, y se habían juntado ya todas las multitudes y todo para ir a luchar en contra del Cordero, ¿no es cierto? Y aparece él como en un templo abandonado, una cosa así, y aparece Jesús, pero era la luz, ¿no es cierto? Algo iluminado así nada más. Cae muerto. No hay batalla, no hay sangre, no había nada. Y uno decía, no puede terminar la película así, ¿viste? Porque por lo general siempre el malo termina ensartado como churrasco de croto con alguna espada mágica, lo vamos matando de a pedacitos para que sufra y se ve el sufrimiento del tipo. No, acá no había nada. Acá lo único que hay. Y ahí es cuando y de ahí viene este pensamiento que siempre tuve. Cuando lo encontré en la Biblia de vuelta, dije, ¡wow! ¡Qué bueno! Encontré ese pasaje que creo que está en Tesalonicenses, 1 o 2 Tesalonicenses, que dice, él ya no vendrá como un niño, ya no vendrá con relación al pecado, sino que vendrá como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Uy, qué poco que sirve lo que hoy tenemos acá. Qué poco que sirve el hacernos de poder. Qué poco que sirve pensar en que somos poderosos, en que tenemos, en que hacemos. Todas esas cosas van a ser pasadas por fuego. Todas. Y nos va a quedar ese bolsito de mano con las cositas de un peregrino, de un viajante, de alguien que está de paso. Sé que hay una incomparable gloria y gozo del otro lado, que está prometido por Jesús. Dijo, Jesús nos advierte de eso. Dice, si no hubiera nada del otro lado, yo se los diría, pero hay, y yo se los estoy preparando para ustedes. Y que a los que sufren con Cristo, que a los que sufren los sufrimientos de Cristo, que a los que sufren, como dice Pablo, que sufren los sufrimientos que faltan todavía sufrir de Cristo, y él lo lleva como si fuera una continuación de los sufrimientos de Cristo. La iglesia sigue sufriendo y bueno, y está bien porque somos el cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo es un Cristo sufriente, es un Cristo flagelado, es un Cristo con hambre, con sed de justicia, es un Cristo que ya, pero todavía no, es alguien que ya cumplió todo, pero que todavía falta. Como que tenemos la herencia en nuestras manos, ahí prometida, pero está sellada, no la podemos usar. Estamos todavía ahí, estamos en las puertas, estamos ahí, pero no estamos. Estamos, pero no estamos.
Ya, pero todavía no. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 17, dice, si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Tendemos como personas, como humanidad y como iglesia, tendemos a retirarnos del campo de batalla muchas veces para tratar de tener la comodidad, como le pasó a David, ¿no es cierto?, en el palacio. Cuando estaba cómodo, no quería perder eso. Y dice, a ver si todavía me matan en el campo de batalla. Y yo ya llegué a esto, ya lo gané, logré todo esto, no me voy a ir ahora, ¿no? Pensó de esa. Ese es el pensamiento de David, ¿no? Por eso la Biblia dice, en esa época los reyes iban a la batalla. Y en esa época David se quedó en el palacio. Y cambió la batalla, el campo de batalla, por sus comodidades, por sus seguridades, y todos sabemos cómo terminó la historia de David. Y nosotros a veces nos quedamos adentro tratando de compartir ese momento en el cual estamos bien, que estamos cómodos y todo, y no seguimos a Jesús a la batalla. O sea, en el momento de la cena del Señor, en el aposento alto, estaban todos contentos, todos. Cuando llegó el momento de ir al campo de batalla, todos se fueron. Y Jesús quedó solito allá, y el que lo miraba de lejos. Y ninguno se hizo cargo de nada. Fíjense cómo la comodidad a veces, ¿no? Y cuando Jesús nos llama al campo de batalla, cuando nos llama a pelear y a trabajar y a hacer ciertas cosas, nosotros muchas veces nos negamos a eso. No lo seguimos al combate, no lo seguimos a la guerra, no lo seguimos a Él. Y no estoy hablando ni de guerra espiritual, ni de atar cosas, ni de desatar, ni de andar haciendo ese tipo de pavadas místicas. Estoy hablando de hacer cosas coherentes y que nos duelan, que te duelan. Porque batallar en el espíritu, aquel que dice, ay, sí, porque yo estuve orando, qué sé yo, y no sabés, se me abrió el cielo y vi a la... Mucho no le puso de sí. Ninguno sacó un mango de su bolsillo, dejó de comer, dejó de irse de vacaciones, o algo para darle de comer a un pobre. Ninguno se tomó el bondi, hizo 250 kilómetros para ir a ver un enfermo, para ir a algún lado, o dejó de hacer horas extras para que le entre más plata a la casa, para ponerle un poquito más de tiempo a la iglesia, o para ponerle un poco más el hombro a las cosas de Dios. Ninguno hizo eso. Batallar en el espíritu, vamos. Vamos, no me la cuenten. No me la cuenten. Esos batallamientos en el espíritu son batallas de comodidad. Batallas de estar cómodo. De no salir de tu casa. No, porque no sabés, yo leí toda la Biblia. Bueno, ¿y cuándo la practicaste? Oración sin acción es ilusión. Orando y con el mazo dando. Miren, hay un montón de frases de ese tipo. Hay que trabajar, hay que estar en el frente de batalla con Jesús. Tenemos que pedirle que nos proteja de esta locura, ¿no? Que nos mantenga la mente despierta a la eternidad, pero que nos dé la compasión de Cristo, que nos dé la compasión de Él, que nos dé... había una canción de Jaime Murrell hace muchos años que decía algo así como que enséñame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero seguir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Y ahí decía, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón para mi ciudad. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción de Jaime Murrell muy conocida? Y decimos, que nos dé la compasión de Cristo, que nos haga sentir con el corazón, que nos haga emocionar con la aventura del combate, ¿no? De estar ahí en el frente de batalla y estar peleando con el rey que va al frente. ¿Por qué él va al frente? No te dice, vayan a la batalla, yo lo sigo acá desde internet. No, él se pone al frente de la batalla.
Fíjense, hoy vemos las películas ahí cuando está el Pentágono y todo, están todos los generales ahí todos reunidos y todos y siguen a los soldados por la camarita, todos con la GoPro acá y dice, vayan por acá, vayan por allá. Vení a poner vos el cuerpo, flaco, que sos el general. Que lo tengo que poner yo. Por eso, que nos haga emocionar, que nos haga sentir el ardor de la batalla, ¿no es cierto? De esa aventura del combate cósmico. Miren qué bueno, porque no estábamos luchando una batalla acá agarrándonos a piña con el vecino de enfrente. Estamos en una batalla cósmica. Cósmica. El universo está esperando que nosotros nos rebelemos. Que nosotros nos subamos a esa batalla. Que nosotros peleemos esa batalla cósmica. Para cambiar la era, para cambiar el tiempo, para cambiar el universo. Y que lo hagamos en el poder del Espíritu, Santo. Que nos pongamos a la ofensiva con Jesús y que nos dé la resistencia en la lucha hasta que Él venga o hasta que yo muera. Le mandé a Fer el otro día algo que en una película que estaba mirando, que era algo así como, no debemos ejercer la fuerza, debemos ser fuertes. No debemos ejercer la fuerza, debemos ser fuertes. Se nos ha llamado a resistir y a ir con Jesús, a ir con Él. Él pelea la batalla, Él desenvaina la espada, Él es el que con el resplandor de la venida hace todo. Pero nosotros estamos ahí. Acuérdense de esto. Pónganse esta oración en su cabeza, ¿no? Hacenos emocionar, arder en el combate cósmico, en el poder del Espíritu. Poneme a la ofensiva con Jesús y dame la resistencia en la lucha hasta que Él venga o hasta que yo muera. No sabemos si Él viene o si morimos antes. Pero alguna de las dos cosas va a pasar. Lo que ocurra primero, como dicen en la garantía de los autos cuando compramos, hasta que se cumplan los 100.000 kilómetros o los 2 años, lo que primero ocurra. Acá pasa exactamente lo mismo. Hasta que Él venga o hasta que nosotros muramos. Pero que muramos como el vaquero, con las botas puestas, ¿no? Con el arma agarrada, como ese muchacho en el campo de lentejas, ¿se acuerdan de esa historia, no? En el campo de lentejas, que dice que había peleado por defender un campo de lentejas y que había sido tan ardua la batalla, dice que había quedado, que había sido tan ardua la batalla, que se había enardecido tanto, que no podía soltar la espada. Que la espada le había agarrado la mano, se le había quedado engarrotada la mano. No podía soltar la espada. Bueno, que nos agarre así. Que tenga que abrirnos la mano Jesús para que soltemos la espada. Vamos para adelante. Seamos esa iglesia que Jesús pretende que seamos. Estemos a la altura. Y acuérdense, son peregrinos con los pies en la tierra y no se pueden llevar nada de lo que tienen acá. El bolsito de mano, la esperanza, la fe, el amor, lo que hayan hecho acá en el corazón, es lo único que se van a llevar. Nada más. Amén.